tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Con tu voz, vida da. Muy buenas noches, queridos hermanos. Una vez más, gracias por acompañarnos en una noche bonita. Hoy, 22 de julio, nuevamente estamos prestos a poder aprender de la palabra del Señor, de poder disfrutar de este tiempo que tenemos en el Señor. Agradecidos a cada uno de ustedes por estar en esta transmisión, por haberse conectado, por separar este tiempo para poder aprender un poquito más de la palabra del Señor. Evidentemente, la verdad revelada viene de la palabra. Simplemente los que la compartimos somos instrumentos de bendición para cada uno de ustedes. De alguna u otra manera, esperamos que con cada estudio usted sea alentado por el Señor. Su palabra sigue siendo viva y eficaz, más aún todavía en este tiempo en el que necesitamos blindar nuestro corazón y nuestra mente de Dios. Bienvenido, querido hermano, querida amiga, tal vez una persona que nos ha sintonizado. Que Dios te bendiga mucho, que Dios llene tu hogar, tu casa, tu corazón de eterna bendición. Así que en esta oportunidad quiero primero iniciar dando gracias a Dios. Permítame, por favor, orar por usted, orar también por su vida, por su salud, y que este tiempo podamos aprovecharlo de la mejor manera. Oramos, querido Dios Padre, Señor, queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias por ser un Dios bueno, un Dios bondadoso, Señor. Un Dios que te acuerdas, Señor, de la miseria del hombre y sales a su encuentro y a su rescate, Señor. Hoy más que nunca clamamos a ti, pidiéndote, Señor, siempre refugio, consuelo, esperanza, Señor. Que mucho más que tal vez nosotros, Señor, los seres humanos, tú conoces ya el designio final de todo esto, Padre, y descansamos en ti. Por eso, Señor, te pido que tú nos acompañes siempre, Señor, tomados de tu mano, Señor, y nunca separados de ti, Señor, pues seguramente tendremos no solamente vida, sino esperanza, dice tu palabra. Así que, Señor, gracias por esta noche, por cada persona que está mirando, Señor, esta transmisión. Espíritu Santo de Dios, llega a este hogar, Señor, toca esas vidas, Señor, manifiéstate, Señor, poderosamente en las vidas de las personas, Señor, que tu Espíritu los convenza, no la palabra de un hombre, Señor, que tu Espíritu los convenza, que tu palabra llegue cual semilla a un corazón, Señor, fértil, que está sediento de ti, Señor. Bendice a cada familia, Señor, que tal vez está atravesando un momento difícil en este tiempo, Señor. Si alguien ha perdido un ser querido, Señor, oramos por consuelo, fortaleza, Señor, en este tiempo. Nos hemos dado cuenta, Señor, que nos hemos preparado tanto para esta vida que hemos descuidado la vida venidera, Señor. Aquella vida a la cual tú, Señor, has prometido. Yo pues voy a preparar lugar donde yo estoy, vosotros también allí estaréis. Esas fueron tus palabras finales, Señor. Tú deseas que estemos donde tú estás, Señor. Pero necesitamos prepararnos aquí en la tierra, necesitamos abrir nuestro corazón. Y por eso, Señor, en esta oportunidad queremos abrir nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra llegue, Señor, donde debe llegar. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos mandar saludos a todas las personas que nos están mirando. Gracias por conectarse en esta oportunidad. Y te invitamos, por favor, a que puedas compartir este enlace con otras personas. Decía alguien, dar el evangelio no es otra cosa que un mendigo le diga a otro mendigo dónde encontrar pan. Esa frase siempre me ha cautivado y usted puede hoy ofrecer pan a alguien, pues el evangelio está abierto para todos. Así que te invito por favor a que puedas compartir este enlace con otras personas y mandamos saludos aquí está Lucas Dante, que Dios te bendiga Lucas, un abrazo grande. Janet Rosario, que Dios te bendiga Janetcita. Querida hermana Fidelia, un saludo grande. Nicole también.
mi querida amiga Jimenita, que Dios te bendiga, hermana querida. También para Inamán, que Dios te bendiga también a ti, mi querido hermano Esteban Pedrazas. Un saludo grande también a la familia allá en los estados. A Betsaida, un saludo a Janet Rosario también, a David, un saludo David. Josael, un saludo, Josael Hugo Mamani, también Patricia Montesinos, un saludo, Paticita, que Dios te bendiga. Elizabeth Alegría, y bueno, ahí van conectándose más. Ahí Jacqueline Gutiérrez, querida amiga, un saludo grande, que Dios te bendiga. Y también está Clelia Guevara, que Dios te bendiga también. Un saludo grande para cada uno de ustedes. Bueno, debo seguir reconociendo que para mí es un poco difícil todavía acostumbrarme a poder hablarle a las personas mediante un monitor. Creo que soy de las personas que nacieron antes del milenio y me encanta mucho la calidez del ser humano, de poder estar ahí y sentir las emociones que uno desprende del corazón. Pero mientras siga esta enfermedad, mientras siga esta emergencia sanitaria, seguiremos acompañándoles durante todas las noches de miércoles a través de los estudios de la palabra. Amén. Así que le invito esta noche a reflexionar en un hermoso salmo. Creo que lo han denominado uno de los salmos, por así decirlo, el más grande de los salmos. Por muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia, a lo largo de los años, les han cautivado sus 2 pequeños versículos, que son muy alentadores en esta noche para nosotros. Y quiero que abra su Biblia, por favor, en el Salmo 117, verso 1 y 2. Este será nuestro estudio de esta noche. Y la palabra de Dios dice en este salmo, corto, conciso, pero profundo. El Salmo 117, en la expresión tal vez más grande del salmista, al querer encontrarnos con esto, dice la palabra del Señor: alabanza por la misericordia de Jehová, alabanza por la misericordia de Dios. Y dice este salmo: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alábenle, porque ha engrandecido, dice, sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Y termina diciendo, aleluya. Y yo también digo, aleluya. Alabe a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alábenle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. En otra versión de este mismo texto de la palabra, dice la Escritura con relación a esto: alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas a Dios. Grande es su amor por nosotros, su fidelidad del Señor es eterna, dice la Escritura. Aleluya, alabado sea el Señor, dice la traducción Palabra de Dios para Todos. En una ocasión, mire lo que encontré, una pequeña ilustración con relación a esto. Y realmente me llama mucho la atención, porque hay cosas que en la Biblia para nosotros son muy misteriosas, pero son reveladoras. Y en uno de esos, tal vez esas descripciones de las que tal vez el salmista nos quiere presentar esta noche, tiene mucho que ver con esto que voy a contar a continuación. La Escritura dice, alaben, pueblos todos, naciones todas, alábenle. Y el Salmo, por supuesto, expresa la grandeza de la misericordia y de la fidelidad de Dios. No puede haber otro título más grande que este, que nosotros exaltemos la grandeza de su misericordia y de su fidelidad. Y esta noche el salmista nos presenta esto. Pero antes quiero ilustrarle tal vez con esta pequeña historia, por así decirlo. Dice esta pequeña historia. Es cuando vemos, por ejemplo, cierto hombre, por ejemplo, vio a un animalito de la calle. Y como los animalitos que vagan por las calles, que no sabemos muchas veces quiénes son sus dueños, y los vemos deambular de aquí para allá. Y como muchas veces a muchos que son defensores de los animales y aquellos que amamos la creación de Dios, pues de cierta manera nos enternece verlos y mirarlos
a los perritos moviendo la colita cuando a veces se nos acercan y quieren algo de nosotros. Cierta ocasión un perrito blanco que se quedaba detenidamente tal vez por largos momentos apreciando a una persona, y esta persona pues mirando tal vez la ternura de este pequeño animal, se preguntaba a sí mismo dentro de su corazón y decía: pobre animalito, ¿quién cuidará de este pobre animalito? Cuánto me encantaría poderme llevarme a este animalito a casa para cuidarlo, pero vivo en un departamento, se me hace difícil poder hacerlo. Lo único que puedo hacer es poderle dar un trozo de pan e irme. ¿Cómo pasará las noches? ¿Cómo vivirá cada día? ¿Cómo soportará las inclemencias del tiempo? Realmente todo esto era tal vez algo que aquejaba al corazón de esta persona que miraba a ese perrito, pero el perrito no dejaba de mover la colita simplemente mirándolo. Y él preocupado, muy preocupado por el perrito. Y en ese momento, dice esta ilustración, pues aunque ustedes no crean, aunque el perrito pueda vivir en la calle, puede estar desprotegido o no tener una familia, él no tiene esas preocupaciones que nosotros tenemos como seres humanos. Él vive todos los días moviendo la colita, agradecido a Dios por cualquier trozo de pan que cualquier ser humano le pueda tirar. Yo no estoy preocupado. Si el perro podría hablar, diría: el preocupado eres tú. Yo no estoy preocupado. A mí Dios me da de comer todos los días a través de personas que me tiran trozos de pan y me protege del frío cada día. Y realmente esto para mí siempre me ha llamado la atención, porque el Salmo nos está invitando. Este Salmo es un salmo de exhortación, y tal vez para las personas que no saben mucho, exhortación significa una llamada de atención de parte de Dios para nosotros, para usted y para todas las naciones. Es un salmo de exhortación a alabar al Señor, a proclamar, a bendecir su nombre. Y desde el Salmo 113 al 118 son estos salmos donde nos inspiran, pero al mismo tiempo nos exhortan, nos llaman la atención, nos hacen reflexionar para que nosotros nunca olvidemos de alabar a Dios. Por eso dice el salmista, y nos está invitando esta noche también a pensar en esto: alaben a Jehová, naciones todas, pueblos todos. Y iremos viendo a qué se refería el salmista con relación a esto. Un gran escritor, un gran reformador de la Biblia, Martín Lutero, dijo y escribió sobre esto 36 páginas con relación a este salmo. El gran predicador, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, decía en su obra, tal vez Los tesoros de David, él decía: yo encuentro 5 grandes doctrinas que están plasmadas en este bello salmo, 5 grandes enseñanzas que yo puedo rescatar para mi corazón, decía Spurgeon. Y por eso vamos a iniciar mostrando algunos detalles que hacen sobresalir este salmo, tal vez por sobre todos. Y en este sentido a mí me llama mucho la atención que es primero, antes que nada, ¿sabía usted que este es el salmo más corto de los salterios? Es el salmo más corto de los salterios. Es el salmo más corto del contenido incluso literario de la Escritura. Es el capítulo también más corto de la Biblia. No es uno de los, solamente tiene 2 versículos y contiene dos temas tal vez de los más importantes de toda la Escritura, que se hablan desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y esto tiene que ver con la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios, que se va a ir repitiendo a lo largo de todos los salmos, de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por eso hay muchos escritores como Dorek Kintner decía: digo de este salmo, es el más poderoso debido a la gran doctrina que hay en ella. Son tesoros que todo cristiano debe atesorar. Y por eso llama la atención, porque a pesar de ser un salmo tan pequeño o de contenido pequeño, encontramos un enérgico llamado a todas las naciones a alabar a Dios, extendiéndonos no solamente a un hacer, sino a una vivencia diaria,
comprendiendo que incluso las naciones deberían abrir sus fronteras para alabar a Dios, que sea quien el gobierne sus países. Por eso el escritor inicia diciendo, alábenle, naciones todas, pueblos todos, proclamen esto. Imagínense, solo pensemos por un momento. Me encanta, por ejemplo, navegar un poco en la Biblia de una manera imaginativa. Imagínense, por ejemplo, si realmente este salmo fuese aplicado al pie de la letra. Imagínense cada día, al empezar en su trabajo, su jefe le invite en la mañana, antes de ingresar a la primera hora del trabajo, le diga, hoy vamos a detenernos un momento y vamos a alabar a Dios. Imagínense cómo sería el inicio de ese día de trabajo. Muchos llegamos a veces con problemas de la casa. Imagínense que en esa mañana le inviten a alabar a Dios. Tal vez toda esa carga pueda ser liberada. Imagínense que cuando nuestros niños vuelvan a la escuela o a los colegios o en las universidades, que lo primero que se haga en cada aula sea alabar a Dios. Imagínense que los ejércitos, y un gran ejemplo son los ejércitos del Brasil, que muchos de ellos inician con un cántico de alabanza. Y yo no me estoy inventando. Usted puede ver en el Google, en el YouTube, mucho del ejército brasilero inicia sus primeras jornadas alabando a Dios. Imagínese cómo sería una nación que inicien el parlamento, los presidentes, el alcalde, todos iniciásemos alabando a Dios. ¿Cómo sería esa nación? Por eso la exhortación del salmista es alaben a Jehová, alabad a Jehová. Y esta palabra, alabad a Jehová, en el idioma original del Antiguo Testamento, tiene dos tipos de connotaciones. Es muy interesante. Y la palabra que se traduce del hebreo es shabehuhu. Así se tradujo. Y esta es una acción de humillación. Esto habla sobre un brillar. Alabad habla sobre un hacer brillar algo. Hablar con elogio sobre algo. También shabehuhu tiene la connotación de hacer audiblemente algo que se está celebrando sobre los atributos de alguien. Es interesante. Por eso es una acción de humillación y de reconocimiento constante. Así que la extracción tal vez del salmo es a la proclamación con nuestros labios, hacer brillar el nombre de Dios, a elogiar el nombre de Dios, a celebrar audiblemente, no decir yo amo al Señor en mi corazón y en lo secreto, solo Dios sabe cómo lo amo. No, el Señor nos está pidiendo y el salmista está tal vez recalcando en este salmo que aunque tú sientas algo en lo interno, debe eso salir por lo externo, debe salir en algo audible y debe ser celebrado esto para elogiar el nombre de Dios y hacer brillar ese nombre de Dios. Qué interesante la traducción que habla sobre eso. Sin timidez, la gloria de Dios no debe ser guardada ni encapsulada. La gloria de nuestro Dios, todas sus características, más allá de nuestras palabras, deben expresar eso. Y una de las cosas más naturales que deberían hacer los hombres es alabar a Dios. Eso debería nacer naturalmente de nosotros. Todos por creación tenemos, ¿sabía usted esto? Esto lo dicen científicos. Todos tenemos un aparato emocional dentro de nosotros, capaz de sorprenderse y maravillarse ante lo inusual, ante lo hermoso, ante lo que nos deja perplejos. Mire, si en algún momento de su vida usted ha ido a lugares muy extraños, o el simple hecho de ver a un niño nacer, esto nos deja de alguna manera emocionados, extasiados por la llegada de un niño y cómo llega ese niño. Los padres se emocionan, los abuelos se emocionan, los tíos se emocionan. Ese aparato emocional es capaz de sorprendernos, de dejarnos estupefactos con la circunstancia que está rodeando la imagen visible de lo que nosotros vemos. También la naturaleza,
Si usted ha tenido la oportunidad de ir tal vez ante las majestuosas cosas que Dios ha hecho, y sin ir muy lejos, porque siempre miramos lo de afuera, pero sin ir muy lejos en Bolivia, visitar lugares que nos dejan perplejos, y lo mínimo que podemos hacer es extasiarnos, emocionarnos. Por eso todos por creación tenemos ese aparato capaz de maravillarse. Bueno, todos podemos expresar esto, y eso fluye naturalmente de nosotros. Y alguno me dirá tal vez en esta noche, pero bueno, yo conozco personas que de alguna u otra manera ni siquiera poseen un mínimo, pastor, para extasiarse o maravillarse. Nada los sorprende. ¿Y sabe qué? Científicamente está comprobado que ese tipo de personas no es que no tenga ese aparato emocional, porque eso Dios nos los ha puesto a todos. Los que no se sorprenden o los que no llegan a maravillarse, no es porque no lo tengan, es porque los reprimen dentro de sí y hace que esto no salga de sus corazones. Pero todo ser humano tiene la capacidad de emocionarse. Por eso el salmista se concentra y dice: alaben a Jehová, elogien, hagan brillar su nombre, celebren audiblemente, griten los atributos de Dios. Porque esto nos trae bendición. Cantarle a Dios, amigo, te trae bendición más a ti que a Dios. Y uno puede decir, ¿acaso Dios necesita que yo le cante, que le grite, que empiece a hablar sus nombres? No, no porque tú le cantes, Dios dejará de ser Dios o se sentirá menos. Por supuesto que no, porque esa necesidad que Dios ha puesto en hacer brillar su nombre, nos hace más bien a nosotros que a Dios mismo. Porque si Él necesitase que nosotros le cantemos, le gritemos, hagamos brillar su nombre, Él dejaría de ser Dios. No, mi hermano, no, amigo, no se equivoque. No lo hacemos lo hacemos por causa nuestra. Por causa nuestra. Mire, voy a poner un ejemplo muy tal vez, muy nuestro. Es como cuando usted, por ejemplo, quiere elogiar a una persona. Usted dice, jefecito, mire jefecito, nosotros lo apreciamos, lo queremos. Usted o habla bien de su esposa, mi amorcito, yo te quiero. Y empieza a cantarle, empieza a elogiar, a hacer brillar. Tenga por seguro, mi hermano, que todos los días usted va a tener en su platito ricas cositas. Porque habrá más comprensión, habrá más tolerancia, habrá más amor cuando cuando exaltamos, cuando hacemos brillar a la otra persona. Tal vez incluso sus jefes podrán decirle, oye, caramba, este hombre reconoce, sabe quién soy yo. Hasta puede darle un ascenso. Las cosas positivas, porque generalmente los empleados, en vez de elogiar a veces a sus jefes, los critican, los denigran. ¿Y qué jefe va a ver con buenos ojos a un trabajador así? Y por eso es por causa nuestra. Elogiar nos hace bien. Cuando nosotros cantamos a Dios, esto nos trae más bendición a nosotros que a Dios mismo. Alabar a Dios hace que nuestros problemas se vayan, decía el salmista, y nuestros problemas se vean pequeños ante esas grandes tal vez adversidades que vivimos en la vida. De las cosas más naturales para nosotros, decíamos, es alabar a Dios. Eso nos trae bendición y nos hace ver cuán grande es nuestro Dios, más que nuestras dificultades. Escuché un precioso, tal vez, proverbio, por así decirlo, decir estas palabras. No digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Eso es lo que básicamente nos invita a hacer el salmista. Y por eso, alabar a Dios nos hace bien más a nosotros que a Dios mismo. Esto tapa nuestra vista cuando nosotros dejamos de desenfocarnos de Dios, cuando dejamos de hacer esto, porque muchas veces nos desenfocamos de Dios cuando vemos los problemas que son gigantes, grandes, que nos superan. Pero esto nos desenfoca y este es nuestro problema. Y uno de los problemas nunca vienen solos. Miren, y en la etapa
esto básicamente nos tapa la vista y no nos deja ver. Decía Chris Tomlin, un evangelista también, que compuso una canción que decía: cuán grande es Dios, cuán grande es nuestro Señor. Cántale, cántale, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Esa era la expresión del corazón. Y Chris Tomlin decía: necesitamos cantarle al Señor cuán grande es Él para que nuestros problemas se minimicen. ¿Cómo no cantarle al Señor cada mañana? ¿Cómo no cantarle al Señor de su hermosura? El Salmo 45, verso 2 dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre, dice la Escritura. O el libro de Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 15, verso 11, dice: y otra vez, alaben al Señor todos los gentiles y magnifíquenle todos los pueblos, dice la Escritura. ¿Sabe cuál es nuestro mayor problema, hermano? ¿Sabe cuál es nuestro más grande problema como hombres en la tierra? Es que nosotros no sabemos tener un corazón agradecido a Dios. Y Dios busca corazones agradecidos cada día, todas las mañanas. El Señor busca. Nuestro problema sigue siendo el mismo del Edén. Nosotros siempre buscamos nuestra propia gloria. Nuestro propio ego muchas veces nos acusa. Desde el Génesis capítulo 3 en adelante podemos ver este gran problema que tenemos los seres humanos. Es buscar nuestra propia gloria y no gloriar a Dios, a nuestro Creador. En el Edén había una pregunta que rondaba en la mente y en el corazón de Adán y Eva. Entonces dijo la serpiente a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y siempre nos creemos mejores que Dios. Y esta era tal vez la parte donde más estaba Satanás atacando, era la mente y el corazón. Siempre tenemos que reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que somos y lo que lleguemos a hacer, lo vuelvo a repetir para no olvidarlo. Recuerde siempre, querido amigo y hermano, todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que lleguemos a hacer, solo se lo debemos al Señor. Nuestra capacidad, nuestros talentos, todo nuestro ser debe alabar a Dios. ¿Qué ha hecho esta semana? ¿Qué ha hecho estos días? ¿Qué han salido bien de su boca? ¿En qué momento usted ha hecho brillar el nombre de Dios? ¿O qué Dios ha hecho por usted en este tiempo? ¿O qué capacidades Dios le ha dado? ¿Qué talentos posee? No son suyos. Esos son para alabanza de la gloria de Dios. Se lo debe a Dios. Y Él también se lo puede quitar. El libro de Corintios dice, capítulo 4, verso 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si recibiste, ¿por qué te glorias como si los hubieras recibido? Dice el apóstol. Porque él sabía que lo que tienes, lo que has llevado tal vez durante todos estos años como algo tuyo, se lo debes a Dios. Esa inteligencia, esa capacidad de razonamiento, ese arte de hacer negocios, todo se lo debes a Dios. Por eso, todo lo que viene de Dios. Y tal vez en esta noche me encantaría que puedas decir conmigo, antes de ver el otro punto, me encantaría que puedas decir esta noche conmigo, cerrando tus ojos, ahí donde estás, puedas empezar a gloriar el nombre de Dios, a hacer brillar el nombre de Dios, diciendo estas palabras. Señor, todo lo que tengo, te lo debo a ti, Señor. Todo lo que tengo, te lo debo a ti, Señor.
Si ese niño ha llegado bien, te lo debo a ti, Señor. Si hasta ahora tengo un trabajo, te lo debo a ti, Señor. Todo, todo, Señor, te lo debo a ti. Y aunque usted no crea, eso ya es una deuda. Tenemos una deuda con Dios. Una deuda por todo lo que ya Dios nos ha dado. Es una deuda. Y esa deuda hay que pagarla. ¿Y cómo se paga, pastor? Alabándole a Dios. Qué fácil es pagar esa deuda. Alabando a Dios. Por eso dice las naciones alaben, las naciones canten del Señor. Y me encanta. ¿Por qué? Porque aquí la palabra en el Salmo 117:1 dice: alaben naciones todas, pueblos todos. Algunas, y aquí naciones, pueblos, naciones significa pueblos y pueblos significan familias. A eso se refiere el salmista. Y cuando está diciendo naciones, pueblos, personas, gentes, familias, alaben al Señor. Es decir, todos sin excepción, alaben a Dios. Todas las gentes de la tierra alaben al Señor. Pero ¿qué hacen las gentes de la tierra? Aunque esto es como una orden de parte del salmista y es una orden de parte de Dios, ¿qué hacen las naciones? ¿Qué siguen haciendo las naciones? Lo que menos hacen es hacer brillar el nombre de Dios, poner a Dios en el lugar que le corresponde. Y las naciones, ¿saben qué hacen? Algunas naciones lo ignoran, lo siguen ignorando, como los sirios. Y usted me dirá, pastor, ¿por qué sufren esas naciones? ¿Por qué tanta desgracia? Porque los sirios siguen ignorando a Dios. No le aceptan, como los musulmanes, como todas esas naciones árabes que no lo aceptan. Otros que lo han sacado conociéndole, y como dice el apóstol Pablo, aún conociéndole, no le glorificaron como a Dios. Y lo sacaron de sus sistemas, lo sacaron de todo. Los Estados Unidos de América nació bajo los emblemas de la palabra de Dios, pero ahora lo han sacado, lo han desplazado. Antes en los colegios se hablaba de Dios, se hablaba de Cristo, se hablaba de Jesús, pero lo han sacado de sus sistemas. ¿Por qué? Otras naciones las ridiculizan a Dios. Y usted me dirá, ¿por qué sufre, pastor, Haití? ¿Por qué sufren los países animistas? Porque tienen al diablo como Dios. Y por eso Dios trae juicio sobre esas naciones. Porque los ridiculizan, lo ponen debajo. Y otros lo esconden. Otros esconden a Dios, como muchos países latinoamericanos y europeos. Así son las naciones. Pero ¿qué sería? Qué lindo sería que todas estas naciones, sin darse cuenta, podrían empezar a recibir bendiciones. Si todo este mundo está enfermo, es por causa de esto, porque no le dimos el lugar a Dios que le corresponde. Y sin darse cuenta que Dios lo tiene todo planeado para estas naciones. Dios quiere bendecir a todas las naciones. Quiere traer bendición sobre Bolivia, sobre Sudamérica, sobre Europa, sobre Asia, sobre todas las naciones. Y por sobre todo quiere darnos vida eterna. Dejar a un lado banderas representativas. Dejar a un lado el idioma, muchas veces que es barrera. Dejar a un lado el color de piel que muchas veces tenemos, que nos discrimina y nos separa. Dejar a un lado la clase social que nos radicaliza y nos posiciona en una percepción ni siquiera humana. Dejando a un lado el estatus económico que nos contamina como mundo. Por eso, Dios es un Dios único. Es un Dios verdadero, auténtico, que necesita ser exaltado y alabado por encima de todos, por encima de todos. Y por eso el mundo entero es convocado a una adoración universal. El salmista está invitando no solo al pueblo de Israel,
está invitando naciones todas, pueblos todos. Y ahí podemos ver el precioso legado del Evangelio de Jesús, que Él no solo quiere darles a los judíos, Él quiere darle a la nación entera su amor, su perdón. Pero hasta ahora no hemos entendido el plan maravilloso de Dios de amar a su creación. Todas las naciones del mundo, Paraguay, Chile, Perú, Argentina, Bolivia, Venezuela, México, Nicaragua, Puerto Rico, España, Portugal, Angola, Hong Kong, Japón, China, están invadidas, pero no de Dios. Y por eso el salmista invita nuevamente a volver a lo que nunca debía haberse perdido. Todos los pueblos del mundo, cuando dice pueblos, habla de indígenas, indios, tribus, nativos, aborígenes, autóctonos, son llamados a alabar a Dios. Todas las gentes, en cualquier lugar, cualquier creencia, en tiempos, en vocación, debe exaltar el nombre de Dios. Esto ha hecho el Evangelio de Jesús, unirnos en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo están? ¿Cómo estamos ahora? ¿Estamos mejor o estamos peor? Este salmo fue escrito hace cientos de años atrás y parece que nada ha cambiado. Un creyente que vive sin agradecer a Dios siempre tendrá un cántico. Un creyente que siempre vive agradecido a Dios siempre tendrá un motivo. Un creyente que siempre está agradecido tendrá siempre un cántico nuevo para Dios cada mañana, porque tiene un corazón agradecido. ¿De qué hablamos cada día? En casa, en el trabajo, en los negocios, en una charla. ¿De qué hablamos? El Salmo 103. El Salmo 103 me invita a reflexionar en esto. Mire lo que dice. El que sana todas mis dolencias, el que me rescata del hoyo de mi vida, y el que corona de favores y misericordia, el que sacia de bien mi boca. Un cristiano siempre tiene motivos para cantarle al Señor. Y el Salmo 103 dice, porque Él te sana, porque Él te rescata, porque Él te corona y Él te da comida. Cuando cerramos nuestros ojos, estamos sometidos a vivir una vida de fe y una vida dependiente de Dios. Dios no necesita nuestras alabanzas, ya lo decía. Es nuestra causa que Dios nos pide alabarlo. Y por eso dice naciones, gentiles, pueblos, clanes, familias, todos. Y me encanta mucho porque dice, ¿por qué? Porque es por su misericordia, dice la Escritura. Es por su misericordia. Y aquí la palabra misericordia tiene dos connotaciones muy interesantes. Una connotación general y una connotación especial. Y me encantaría poder describirte estas dos, porque la misericordia de Dios, tal vez para las personas que no suelen manejar mucho el término, la palabra misericordia es el acto voluntario de Dios por el cual se complace de nuestra y se compadece también de nuestra condición y de nuestra necesidad. Y Él está dispuesto a ayudarnos. Es esa bondad de Dios hacia nuestras vidas. Su misericordia, así usted no lo quisiese, Dios lo entrega, se lo da. Dios perdona por su misericordia, Dios nos salva por su misericordia, Dios olvida nuestras faltas, nuestros pecados por su misericordia. Dios me consuela en este tiempo, aunque tal vez no lo merezco, porque yo no alabo su nombre, pero por su misericordia yo recibo eso. A eso se refiere. ¿Por qué tienes que cantar? Por su misericordia. Y la misericordia nace, por supuesto, en el corazón bondadoso de Dios. Y la primera consecuencia de la bondad de Dios, por supuesto, es su benignidad. Su benignidad, por lo cual nos libera a todas las criaturas de una carga pesada que no deberíamos llevar. Y el salmista dice por eso, alábale por su misericordia. Y la misericordia en general es como dice el Evangelio de Mateo capítulo 5, 45. Hay una misericordia que Dios ejerce entre los hijos de los hombres, ayudándoles y socorriéndoles. A estos también Dios les da a decir esto:
hace que su sol salga sobre buenos y malos, y también sobre justos e injustos. Porque uno puede decir, imagínense, si Dios no fuese misericordioso, Él solo bendeciría a sus hijos y dejaría al resto de la creación morir. Pero Él es bueno, Él es misericordioso, benevolente, y Él dice que aún a los malos les da. Hace salir el sol para todos, no solo para algunos. Él hace llover para todos, justos e injustos. Así es nuestro Dios. Él es benigno con nosotros. Pero también su misericordia es especial. Hay una misericordia soberana que está revelada para los herederos de la salvación y que les es comunicada por el camino del pacto a través de Jesucristo. Si nos fijamos un poco, por ejemplo, más en las diferencias o en las distinciones, notaremos que las misericordias más grandes que otorga Dios son muchas veces, para todos son temporales. La lluvia es temporal, el sol va a ser temporal, pero las misericordias especiales están preparadas para los hijos que han reconocido a Dios como su Señor y Salvador. Oiga bien lo que le voy a decir, mi hermano. Esa misericordia especial solo llega para algunos. Esa ya no es para todos. Esa misericordia está reservada solo para los hijos de Dios, porque esas no son temporales, esas son eternas, eternas y para siempre. ¡Wow! Por eso valore la fidelidad de Dios, valore la fidelidad de Dios. El Salmo 117, los versos siguientes dice, y la fidelidad en este sentido nos invita a pensar también en la fidelidad de Dios. Y dice, alaben naciones todas, porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. ¿Y sabe qué? La fidelidad es otro de los atributos de Dios que benefician al ser humano. Es la fuente inagotable, dijo alguien, e invariable de Dios para con cada uno de nosotros. Me encanta. Su fidelidad es no temporal, sino es eterna, dice la Escritura. Es el atributo que describe la lealtad y la firmeza, la veracidad y la confiabilidad y la solidez de Dios en cada uno de su carácter. Por eso es que cuando nosotros hablamos de fidelidad entre seres humanos, es ridículo compararlo con la fidelidad de Dios. Es ridículo, porque nuestra fidelidad es limitada, pero la fidelidad de Dios es la veracidad, es su lealtad, es su palabra empeñada, y cuando Dios empeña su palabra, Él la cumple. Por ello, no sea infiel usted a Dios. Y como diría el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 9 y 10 en adelante, conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¡Wow! Yo quedo perplejo. Hasta 1000 generaciones es su fidelidad. Si yo ahora amo al Señor, esa fidelidad va a acompañar a mis hijos, a los hijos de mis hijos y a los hijos de mis hijos y a los hijos de... Y así llegará esa fidelidad, porque su padre empezó a ser fiel a Dios. Y mis generaciones verán la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es eterna, infalible, infinita, y es grande y es incomparable. Por esas razones, querido amigo, debe determinar reconociendo esa fidelidad. Dios es fiel, que guarda su pacto a los que le aman y bendicen por 1000 generaciones. Ojo, que esa fidelidad que va a bendecir a mis generaciones está condicionada, porque dice a los que guardan su pacto y a los que le aman, porque a los que no guardan su pacto, aunque usted lea este salmo, de nada va a servir, porque la fórmula resulta
cuando aplicas el principio. Y el principio dice, guarda y ama a Dios. Y vas a ver a tus generaciones bendecidas. Alaben al Señor. Y concluye el Salmo diciendo, alaben al Señor. Alabado sea Dios, aunque nosotros no lo queramos hacer, aunque usted le dé pereza hablar o decir cosas que brillen, que destellen el nombre de Dios o que le nazcan. Es que no me nace del corazón, es que no necesita que le nazca. Usted solo tiene que obedecer, querido amigo y hermano. El mundo entero tiene motivos suficientes para alabar a Dios, porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Misericordia, fidelidad, que son eternas en Dios. Misericordia, fidelidad, que son eternas en Dios. Aleluya. Alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos. Y si tú eres rico o eres pobre, religioso o no, estás invitado a alabar a Dios esta noche. A reconocer a Dios por todos sus atributos. Si tú eres hombre o mujer, soltero, casado, chico, grande, joven, adulto, tienes una invitación esta noche para alabar a Dios, para engrandecer a Dios desde tu corazón. Si tú eres negro, blanco, morocho, rubio, estás convocado también a alabar a Dios. Naciones todas, pueblos todos, alaben al Señor. Esta noche creo que el Salmo ha sido claro, bueno para nosotros, alentador. Por supuesto que nunca deberíamos dejar de susurrar el nombre de Dios cada mañana. ¿Qué le parece si esta noche y mañana en la mañana usted se levanta alabando a Dios? Y como decíamos, alabar a Jehová es esa expresión de hacer brillar el nombre de Dios. Hablar, elogiarlo a Dios, celebrar audiblemente. No me importa si mis vecinos no me escuchan. Y algo que muchas veces pienso que hemos cometido muchas veces, tal vez por esconder a nuestro Dios y que nadie sepa que somos cristianos o que nadie sepa que somos, seguidores de Jesús, hemos callado. Pero puedo escuchar al vecino de al lado poner sus músicas fuerte, audiblemente, y elogiar a sus dioses, y yo reprimirlos. No, hermano, a partir de este momento, yo creo que ninguno de nosotros debería avergonzarse del Dios que tenemos. Ponga música, que su barrio se entere que usted tiene un Dios grande, misericordioso, un Dios fiel. Haga brillar el nombre de Dios esta semana. Elogie su nombre, celebre audiblemente, grite los atributos en alta voz. Shabebubú, esa es la traducción, alabe al Señor. Quiero terminar alabando el nombre del Señor. Acompáñeme en esta pequeña oración. Querido Señor Dios, yo he entendido, Señor, cuán importante es para mí, no para ti, Señor, el alabar tu nombre. Me hace más bien a mí, Señor, que a ti. Me hace ver, Señor, que mi Dios es más grande que mis problemas. Me hace reconocer, Señor, que tengo un Dios mucho más grande que cualquier circunstancia que puedo atravesar en esta vida. Siempre y cuando, Señor, entienda que las naciones, los pueblos, las etnias proclamen tu nombre, Señor. Qué lindo sería que este mundo, Señor, volcara su corazón. Y aún todavía, Señor, seguimos temiendo más al virus que a ti, Señor. Le seguimos teniendo más miedo, Señor, a las plagas que al Dios vivo. Por eso, Señor, te pido que pongas más alabanzas en nuestro corazón y que cada mañana podamos levantarnos cantando, Señor, elogiando tu nombre, hacer brillar, y no solo en mi casa y no solo en mi boca, sino al mundo entero, Señor, a las naciones, a mis vecinos, a la gente. Que no me cohíba siquiera cantar coritos cuando estoy trabajando, aun cuando todos ni siquiera son creyentes. Alabar tu nombre, Señor, me hace bien. Y más aún, Señor,
porque decíamos hace un rato que alabar de alguna u otra manera nos ayuda a limpiar también nuestro corazón. Tu misericordia, Señor, es tan grande, tan inmensa. Tu fidelidad, Señor, es enorme. ¿Cómo no voy a cantarte, Señor? Y te agradezco, Señor, por cada persona que ha entendido este mensaje. Que de sus labios nunca, Señor, cese un cántico de alabanza para ti. Te lo pido en el amor de Jesús. Amén. Amén. Alabe al Señor, mi hermano. Alabe al Señor. Naciones todas, pueblos todos, alaben al Señor. Gracias. Gracias por haber estado esta noche acompañándome, estudiando este salmo tan cortito, pero tan profundo, tan bueno para nosotros. Que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu familia, que Dios cuide a tus hijos y que en esta noche nunca olvides el principio de seguir alabando el nombre del Señor. Tu voz, vida das, tus promesas